Si Arquis fuera un personaje, wow, wow, qué pregunta. Vean, no sé si reírme o llorar, es que wow. ¿Qué imagen la que ponen ustedes a que uno se exponga, me imagino un mae con cara de pie. Déjame vivirse. Yo a la Arqui. Voy a irme. Chao. Que me cuente qué hay de nuevo y que cómo está pensando. Que nos comunique más cómo está pensando, cómo ve el mundo, cómo ve todo. Que se ponga las pilas. Que se ponga las pilas. Que se despierte, espabile y empiece a andar. O siga andando mejor. Que la arquitectura debe envejecer dignamente. Que suelte. Que abre las alas y que suelte. Hay sentimientos fuertes, desde el enojo, la gran pasión, o las grandes alegrías o la gran frustración. Si alguien hizo una huella en tu camino, vos te acordás de esa persona, aunque trates de ponerlo en el cajón del olvido en algún momento con alguna canción en otro lugar, ay madre, otra vez ahí está. Eso es Arqui. Nosotros entramos a la universidad y ya con un grupito de compañeros del colegio ahí sentados en un borde ahí de caño, meditando sobre dónde nos íbamos a meter, que era la matrícula en ese momento. Entonces alguien dijo por ahí que estaban por abrir la escuela de arquitectura en el año 1971, que en agosto estaba por abrirse y nos metimos a esa escuela de arquitectura. Yo me imaginaba estudiar arquitectura era llevar los cálculos, llevar estructuras. No, nada de eso. No, cuando yo entré a arquitectura no era nada de eso. Un pensamiento totalmente abierto, romper esquemas de la clase magistral. La Universidad de Costa Rica le había pedido al Reino Unido que los asesorara para la Escuela de Arquitectura. Mandaron al doctor Otto Königsberger de la Architectural Association School of Architecture, que él quería que fueran unos 10 arquitectos para que formaran parte de eso y que me incluyera, pero yo le dije que no, que yo acababa de abrir mi oficina, estaba recién casado, tenía un hijo de que todavía no tenía el año, entonces me dijo, usted tiene que venirse, le digo, mire, yo le expliqué por qué no, usted tiene que venirse, y efectivamente tuve que ir, y entonces me fui para el EIA en Londres, y en realidad celebro el hecho de que me fui para allá. Entonces en realidad fuimos Jorge Felo y yo. Allá hicimos el programa de la escuela. O sea, la tesis nuestra fue eso. Felo, Jorge y Erga, en su tesis sobre la escuela, venía de alguna manera a plantear una ruptura con esas maneras de hacer las cosas en la academia tradicional. La escuela siempre fue humanista, siempre fue holística, dirían ahorita. Uno no recibía de los profesores algo que ellos le dieran a uno para que aprendiera, sino que uno tenía que hacerlo por su cuenta. Ese autoaprender estaba al amparo de otra condición, que es el desaprendizaje. O sea, la escuela se encargaba de hacerle ver a uno que todo lo que sabía estaba mal. O no era necesariamente la única manera de verlo. Bueno, es que era más integrado, el sistema era integrado, digamos, existían 5 áreas del conocimiento: arquisistemas, técnicas de observación, técnicas de modificación.
técnicas de expresión y taller integral, que todas llegaban al taller donde se ponía en práctica todo. Eran todos los días, todas las tardes, el taller integral. Sí, la vida que teníamos aquí en la escuela eran 24 horas, porque nosotros teníamos chinamos, que se llamaban chinamos, que hacíamos el propio chinamos, ahí dormíamos, ahí hacíamos de todo, trabajábamos todo el día en una mesa y después camitas por todo lado donde uno se quedaba a dormir ahí. Cuando yo llegué en esa escuela, una cosa que me llamaba la atención, pero en el sentido peyorativo, era como un desorden, una suciedad, todo el mundo hacía su chante, era como entrar en un basurero de vez en cuando en los talleres. Hay que limpiar todo eso, hay que quitar todo eso, hay que abrir. El espacio no debe ser como que cada uno dentro de un taller es comunicar, ¿entendés? Y eso me parecía como algo que sí que me disgustó, pero que poco a poco se fue como barriendo, ¿no? En la universidad teníamos la reputación de ser un montón de hippies y drogadictos, cosa que yo encontré que era muy exagerado, pero sí teníamos esa reputación. Entonces estábamos siendo atacados todo el tiempo. Intervino el Consejo Universitario. Una de las condiciones para terminar la intervención era hacer una nueva versión del plan de estudios, que es básicamente lo que existe en este momento. Uno con todo el entusiasmo tratando de desarrollar una carrera, estudiando y viendo por el otro lado en los periódicos y en artículos cómo éramos atacados como una cosa atroz, ¿verdad? Me acuerdo que yo pedí una cita para hablar con el director de La Nación y le planteamos abiertamente que pensábamos que estaban haciendo una desinformación con planteamientos completamente malintencionados para crear esta percepción pública negativa sobre la escuela. Hicimos manifestaciones, discursos en plazas de la universidad, hablando sobre nuestro derecho a desarrollar una estrategia de enseñanza-aprendizaje novedosa. La vicerrectora se trajo a un psicólogo de segunda de una universidad de tercera para que nos investigara. Y él dijo que todo estaba bien, pero que era muy estresante para los estudiantes. Y ese fue el gatillo para la intervención, que era estresante para los estudiantes. Así es que agarraron un modelo integral, vertical, lo agarraron y lo aplastaron y lo volvieron curricular. ¿Entendés? Donde se perdió todo sentido de integración. Yo creo que las fallas se dieron en el diseño curricular. ¿Cuál es la esencia de la escuela antes y la después de la intervención? Antes de la intervención, el estudiante tenía que tener mayor iniciativa, pero eso fue llevando a vicios muy fregados. Comenzaron los abusos de ciertas personas. Entonces, profesores no llegaban o evaluaban a su manera, no había criterios de evaluación. Después de la intervención fue una escuela ordenada. Los muchachos sabían a qué iban, qué materias se veían en ese curso, qué profesor lo daba, cuáles eran los resultados, los objetivos, la evaluación. O sea, hubo un orden en la escuela. Cuando iba a entrar a la universidad, a la escuela de arquitectura, se dio todo este cisma de la intervención. Entonces había una cierta incertidumbre de estar viendo los periódicos porque decían que van a cerrar la escuela de arquitectura con no sé cuántos años. Y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago, verdad? Porque eso es lo que yo quería estudiar. Afortunadamente ya en el 87 se estabilizó todo y ya pude ingresar a la carrera con la posintervención. Todavía había muchos resabios de esa pedagogía del azote que yo le llamo, ¿verdad?, heredada. Esta idea de que la carrera era una carrera que tenía que ser dura para formar el carácter. Había como un ambiente más distendido y más informal, que por un lado permitía a veces que esa rigurosidad se excediera. Profesores que llegaban y regaban la taza del café encima de una maqueta o de una lámina porque no les gustaba, lo veían muy mal, por ejemplo.
que era un ambiente más informal, que los profes fumaban encima de uno y las láminas parecía como una escena del crimen, ¿verdad? Ahora, evidentemente, uno trata de ser mucho más empático para hacer las observaciones y las correcciones. Se fumaba en los talleres, pero todo el mundo fumaba parejo. Era, no sé, o sea, no sé si la gente se podrá imaginar que eso era así hace cuando yo entré, que tampoco es tanto tiempo. Nosotros estuvimos en un montón de procesos de acreditación, que en algún momento hubo una idea muy tuanis que se referenció internacionalmente y que nunca se retomó con las herramientas correctas. Yo me reía porque paso un proceso de acreditación y de repente veo que en el auditorio arriba hay un rótulo que dice auditorio. Y yo, wow, eso es lo que nos deja la acreditación. Ahora sabemos dónde está el auditorio, que siempre estaba ahí, pero ahora tiene un rótulo. ¿Qué importará eso realmente en la formación de un aprendiz de arquitectura? Para el 40 aniversario, yo recuerdo cuando tuvimos que hacer el pasacalles. Empezó a llover, era de tarde, estaba lloviendo y recuerdo que estaba Douglas y Douglas estaba tan feliz y de pronto como entre tres lo alzamos, nos lo echamos al hombro y Douglas como que miraba al cielo y fue un momento como tan de arquis, como todos siendo estas personas raras que toda la universidad simplemente no identifica y ay, son de arquitectura, ay, hacen esto, ay, qué raros y todo. Fue un gran momento épico, como de emoción, como de mucho arraigo, de mucho orgullo a lo que es la escuela. Y el concierto de Sonámbulo, por favor, fue el mejor concierto de Sonámbulo de la historia de la vida. En el 4º piso, cuando vos bajabas al 3er piso, se veía donde se hacían tum, 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 porque todo el mundo estaba en el 4º piso y era demasiado intenso porque estaban demasiado cerca, el espacio era demasiado cerrado. Y yo, se va a caer todo, no se cayó nada. Y todo el mundo estaba demasiado libre bailando ahí, generó mucho sentido de comunidad. Eso debería pasar una vez al año. Yo lo que quería hacer era el concierto de Semana 1. Me dejaron estructurar un poco el diseño escénico y así. En lugar de gastar en la tarima, estamos en la escuela de arquitectura. Hagamos la vara, como hagamos, diseñemos, construyamos. Y como esa motivación, ¿verdad? Junto también rodearme un montón de personas como Sophie Sof, como Stephanie, como Ana María. Personas que estaban como súper motivadas de también estar en eso. De hacer especial un momento, como que hay veces que se vuelve demasiado especial haber estado ahí y ese lugar ya nunca más va a estar ahí, pero está en nuestros corazones. Dele, va. Recuerdo primer y segundo año como una etapa muy de experimentación, muy creativa, muy abstracta. Ya después de segundo, tercer año ya se empieza a aprender un poco más de técnica, de diseño. Ahí es donde siento que el proceso de aprendizaje es un poco más duro. Más adelante, cuando ya nos vamos acercando al taller 9 y 10, inclusive 8, ya hay un pequeño dominio de cómo manejar la universidad, el estrés, los horarios. Hay más chance de absorber información. Entonces, yo pienso que son como esas 3 etapas. El programa está hecho para autoformarse, autodisciplinarse, autocontrolarse, desarrollar conocimiento, etc. Entonces uno sabía, si no tenía ese conocimiento, inmediatamente sabía cómo solucionar y adquirir ese conocimiento. No se echaba atrás, sino seguía hacia adelante. Yo diría que eso es la escuela. La escuela lo que enseñó es constantemente usted adquiera conocimiento. Tal vez eso fue lo más lindo que logré aprender, ¿verdad? Del aprender a aprender, el autoinvestigar cómo se hacen las cosas, cómo se monta esto, cómo se arma. Sí, es algo que ya estaba inherente en el sistema de aprendizaje que nosotros estábamos recibiendo y que me sirvió para todo, para hacer muchas cosas. Definitivamente era lo que se denomina aprendizaje colaborativo. El formal y el informal era absolutamente colaborativo. O sea, el trabajo, nos íbamos a la casa de alguien a terminar, a palmarla, a hacer el proyecto, cada uno su proyecto individual, pero también siempre había alguien que era mejor
graficando y el otro mejor maqueteando y terminábamos haciendo el trabajo los unos de los otros. El ambiente del taller era un espacio muy informal, distinto a los espacios aulares, ¿verdad? De la mayoría de facultades, en donde estás trabajando de pie, encima de la mesa, debajo de la mesa, caminando de un lado a otro, no tienes que pedir permiso para ir al baño, estás comiendo mientras trabajabas. Se trabajaba mucho manualmente. A diferencia de otras carreras, no es tan fácil de evaluar un trabajo de arquitectura, ¿verdad? No hay una respuesta definitiva, entonces una entrega es un corte en el proceso de diseño. Suena muy bonito, pero cuando uno está haciéndolo y no tiene la menor idea de lo que quiere hacer en ese momento o tal vez está trabado, es muy complicado porque hay muchos altibajos en el proceso. Pero bueno, la dinámica de la entrega era, se ponen todos los planos, los papeles, las bitácoras, había una hora estricta para entregar y volver ya después de 4 o 5 horas e ir a ver el resultado. Recuerdo que la primera entrega de Fundamentos de Diseño, según yo, era como hacer una tarea del colegio y la empecé a hacer como a las 6 de la tarde. Y no era como hacer una tarea del colegio. Y yo lo tenía súper pensado, yo ya había pensado toda la estética, súper lindo, y empecé a hacerlo cortando los papeles súper divinos. Y cuando vi que eran las 6 de la mañana, yo tenía Fundamentos a las 7 y yo lloraba. Recuerdo que yo llegué, porque era a las 7, mi mamá me llevó, no me bañé, para mí eso era algo terrible en la vida, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo no pude dormir? Yo nada más, yo entré y me dijo, ¿la palmaste? Y yo, ¿qué es palmarla? ¿Qué? ¿Palmarla? ¿No dormiste? Y yo, sí, no dormí. O sea, la palmaste. Y ahí aprendí que era palmarla. Y yo, esto es una palabra. Las famosas repentinas que te hacían hacer de inmediato, rápido, y entonces rápidamente tener una solución y ver cómo organizarte y cómo hacer y tener la solución, pero hacerlo siempre, seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer o los compromisos que tenemos. Entonces eso te lo formaba la escuela. El Palomar es como un mezanín, es el 6º piso ya. Tiene balcones, no es un aula destinado a ninguna clase en particular, entonces es el espacio más flexible en todo el edificio, que acogía tanto actividades académicas como las fiestas. Buenos conciertos, yoga, ejercicio, lloradas. Entonces era muy como mágico, como un espacio de brujería. En Taller 1 se hacían las famosas giras a pueblos lejanos, porque era una manera de generar como una ruptura también con lo conocido, con lo tradicional, perderle el miedo a montarnos en un bus, ir a hacer trabajo académico, ¿verdad? A zonas lejanas. Cada uno de esos grupos tenía asignado un pueblo o una pequeña ciudad, y sí, creamos desde ese momento unos lazos que persisten todavía el día de hoy. Creo que es eso, la camaradería y una construcción colectiva que probablemente no nos dábamos cuenta que la teníamos. Por supuesto que había camaradería, imagínate vos lo que es música, había de todo. Lo mismo que tenían en su casa lo tenían acá. Las fiestas que se hacían aquí era un vacilón. Aquí se hacían, en este espacio se hacían las fiestas con cerveza, con música. Recuerdo nada más que era muy intenso, muy intenso, muy intenso. Siempre había tanto que hacer que era como abrumador. Sin embargo, y recuerdo la camaradería, o sea, esta carrera jamás es lo mismo sin los compañeros que uno tiene al lado. Entonces yo recuerdo que ir juntos, el crecer juntos, el fracasar juntos, el tener éxito juntos, era lo mejor de todo, lo que más atesoro. Yo recuerdo no dormir 3 semanas y entregarme a un proyecto gigante y llegar y ver que me habían mandado ampliación y yo simple y llanamente sentir que ya no tenía dónde sacar fuerzas para ir a una ampliación de nada. Y recuerdo que Diana, de esa gran frustración, mi vínculo con Diana nada más se terminó de fortalecer porque yo no hice esa entrega, la hizo Diana. Yo me dediqué a llorar y a dormir y a hacerle desayuno a Diana, digamos. Ese fue mi trabajo. Eso es lo que cuenta.
también me tocó sufrir y de hecho ahora dirían que es acoso psicológico y otras cosas. Yo hacía una entrega y estaba pegando la entrega y pasaba el coordinador del taller y me decía, ni pegues, tenés un 4. Sumamente frustrante. Simplemente no entender y llegar y reclamar una nota y decir, ¿por qué me pusiste un 5.5? Si me vas a poner una nota, ocupo que tenga una validez del por qué está así. Y eso era muy frustrante. Ahí entraban, digamos, las decepciones de uno. En ese tercer año que me salí fue porque me cuestioné todo. Fue una crisis de identidad donde me cuestioné todo y llegó un momento, ahí fue cuando me metí a trabajar y ya tuve contacto un poco con la realidad y le digo, no, sí, esta carajada dentro yo. Es que sí, era un ambiente muy pesado. Comenzaba a abarcar esferas que se salen muchísimo de la esfera académica, que también empieza a involucrar partes muchísimo más psicológicas, digamos, de la vida. Sí, yo me lo imagino como una nube, como que uno estaba ahí en el centro de la nube y era esta nubesota. Entonces como que uno medio veía a través de la nube y que veían otras cosas, pero se estaba simplemente demasiado inmersa en la nubesota. Un profesor en primer año me dijo que yo no tenía lógica constructiva porque de niña yo jugaba con Barbies y los niños jugaban con carritos, entonces las mujeres no tenían lógica constructiva. Y es algo que yo cargué toda la carrera con eso, como, ¿será que de verdad yo no puedo ser arquitecta? Sí hubo algunas cosas de que alguien te arrinconó contra la pared, que te quiso llevar a un motel y esas cosas, pero uno se la supo jugar. No llegué a tener un juicio moral de algunas actitudes que ahora las tendría y que ahora podrían llamarse acoso. Cuando me reúno con mis amigas, siempre decimos las sobrevivientes, porque logramos sobrevivir. La inmensa mayoría de las chicas se fueron, aguantaban la presión de la escuela. Era una presión, sobre todo sobre las mujeres, muy compleja. Costa Rica atraviesa el récord de desempleo más Cuando usted se enfrenta a la realidad y se le cae todo aquel mundo, la Torre Marfil que construye cuando está estudiando universitario, ese proceso es muy doloroso. Cuando te ponen la realidad y se dan cuenta que el mercado está saturado y que la proliferación de profesionales y la competencia es un poco cruel, entonces hay un choque, hay un choque fuerte. A mí me da una incertidumbre, una situación muy de tristeza de ver tantos estudiantes de nuevo ingreso y cuál es el mundo que se les va a presentar en su vida profesional. En este momento el arquitecto tiene que buscar un nicho y ahí sí se puede sobrevivir. El arquitecto también tiene que buscar cómo relacionar la arquitectura con otras cosas. Creo que Arqui tiene la gran ventaja de que a uno le da muchas herramientas para hacer muchas cosas. En todo hay arquitectura, en todo nos organizamos. Entonces tenemos esa versatilidad, entonces tenemos mucha gama donde meternos. La escuela lo que formaban eran individuos pensantes, solucionadores de problemas, no tenerle miedo a nada, un perfil, un ser humano, yo diría sensible con su sociedad. A pesar de ser un proceso ahí súper loco, es la base de lo que soy yo como profesional, sinceramente, y emocionalmente sí, también, porque uno tiene que ser fuerte. Creo que me ha dado como esa fortaleza como de luchar por lo que quiero hacer y demostrar que sí se puede. Yo una vez me acuerdo, hablando con mi padre, mi padre me preguntaba, ¿pero qué es usted? Y le digo, vos sabes que yo no sé. Y ojalá durante mucho tiempo no lo sepa. Formarme como arquitecto no es una insignia. Creo que me convirtió en una persona interdisciplinaria, con capacidad de intervenir en diferentes disciplinas. O sea, me dio fuerzas para entrarle a cualquier cosa. Yo le he dicho a los arquitectos que salen de aquí, a donde se vaya, le va bien. Le va bien. Dejémonos de mates. La escuela ha sido muy importante y muy buena. Hay una frase que a mí me gusta, es que la belleza salvará el mundo. Entonces cuando uno empieza a percibir
los fundamentos necesarios para producir algo bello, la gente le gusta el algo bello, ¿no? Y aporta, en todos los dominios aporta. Entonces, si uno logra manejar esa dimensión, entonces la puedo aplicar en muchos campos, como ustedes están haciendo ahora su trabajo ahí de hacer videos y desarrollarse en esa parte, porque la están manejando bien en ese campo y tratar de hacer una respuesta estética bien hecha, etcétera. Entonces perfectamente pueden desarrollar en ese campo. La belleza salvará el mundo. Hay una frase que decía que cuando creíamos tener todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Y vivimos en un mundo que cada vez tiene más esa condición. Las cosas cambian demasiado rápido. Nos obliga a estar reformulándonos las preguntas, los paradigmas, reestructurando toda nuestra forma de pensar inclusive. Para mí esto es de las cosas más importantes cuando yo me pregunto hacia qué va esta profesión, hacia qué va este quehacer. Creo que tiene que ver mucho con cuáles son las aptitudes y las actitudes que debemos tener para que la arquitectura realmente pueda seguir evolucionando. Esa complejidad de pensamiento es difícil de llevar a un solo sitio. Y esa posibilidad de tomar decisiones a través de muchas capas de información es complejo. Y creo que no todo el mundo tiene esa posibilidad de cerrar los ojos, poder imaginar y proyectar cosas integradas. Como explicarle a la gente que la arquitectura no es solo hacer casitas, ¿verdad? Uno siempre lo ven como, ay, es que para que me haga esto bien bonito, el dibujito bien bonito, y yo, mae, o sea, detrás de ese dibujito hay miles de horas de pensamiento, Es que sí, no es un simple dibujito, minimizan todo el trabajo, todo ese proceso creativo que tenés atrás para llegarle con una idea o llegarle al cliente con eso que ellos quieren. O sea, todo ese proceso creativo nadie lo vio. Vamos a seguir construyendo cosas cuando el planeta está así y todo el mundo está haciéndose loco. Como si nada pasara y es como, madre, ¿por qué está nublado? Estamos en marzo. Y nada más la máquina va demasiado más rápido de lo que cualquier individuo pueda ir. Cuestionar más las cosas, es decir, hace falta crítica. La escuela está muy callada con eso. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, falta militancia, es decir, no sacar las garras. Entonces hay que enseñar a hablar. En el quinto piso había un rollo de papel gigante que nosotros cortábamos y para los trabajos grupales de análisis hacíamos como un gran mapa conceptual de todo lo que estábamos pensando, como de primeras aproximaciones, de primeras intenciones. Y era todo el mundo rayando en el mismo papel. Con la virtualidad ahora es como que tenemos que hacer esto, esto y esto. Nos reunimos en Zoom para como cuestiones de logística y después nos dividimos las tareas. Entonces al final es como hacer una amalgama de individualidades ahí que no se han enfrentado realmente como a un trabajo participativo. Estamos hiperconectados y a la vez completamente separados. La separación física como seres sociales que somos, es muy difícil ver esa comunidad hoy por hoy. Hemos perdido un año y ya llevamos 4 meses de nuestra vida en comunidad. Y tenemos que ver cómo la reconstruimos. Porque el espíritu de la escuela no es el edificio. Yo publiqué al principio del semestre de la pandemia y dije, el edificio está cerrado, pero la escuela sigue abierta. La escuela no es el edificio, la escuela somos los profesores, somos los administrativos, pero especialmente la escuela son los estudiantes. Sí, bueno, yo les diría a todas las personas que son de la comunidad de Arqui que aprovechen esta gran oportunidad y experiencia que tienen de pasar por aquí, de que la escuela les deje huella, los personajes de la escuela tan variados les dejen huella y ustedes dejar la suya propia.
Quisiera agradecerles profundamente a todas las personas que hacían que la máquina viva de la Escuela de Arquitectura estuviera viva, desde la biblioteca, desde los conserjes, desde los portones, desde Yesenia, que fue pucha. Yes es un personaje súper importante, y todos los profesores que pusieron su corazón ahí para que uno pudiera encontrar su propio camino. Les diría que tienen el privilegio de estar en una instancia muy particular, muy valiosa, con un origen muy interesante. Traten de mantener el entusiasmo, la motivación. Me parece que es importante identificarse, sentirse identificado con una escuela de arquitectura que les dio mucho. Por favor, prioricen su salud. Yo siento que lo más importante siempre es el bienestar. Cuando uno busca la salud personal y se pone a uno o a una misma de primero, siento que también la arquitectura fluye muchísimo mejor. Como que se cuiden mucho y que se quieran mucho. Crean en ustedes mismos y ustedes mismas. Ay, a pesar de todo lo que le digan, crean en ustedes y siéntanse bien con lo que hacen. Siento que uno tiene que mantenerse al margen de la presión social y encontrar su propio camino, su forma de hacer las cosas y encontrar sus propios deseos y que sean sinceros. Porque la felicidad se encuentra muchas veces en el oficio que uno hace. Indistintamente de si fue una buena o mala decisión, el estar aquí cambia a la gente. Si hacen algo, háganlo bien, que es la única manera. Y que los disfruten. Disfrutar lo que se hace bien es una doble sonrisa. Nunca se olviden de sonreír, de estar orgullosos de quiénes somos, de la carrera que escogimos. Creo que aquí hay un talento impresionante de personas. Cada día lo veo con mis amigos y colegas. Que hagan la arquitectura porque realmente les apasiona, porque es una carrera que si no hay pasión, no funciona. ¿Okay? Porque es una carrera dura, pero muy bonita. No, o sea, yo los quiero mucho, les deseo lo mejor. Hola, Arquis. Los echo de menos, pero cuando los veo, es como si estuvieran ahí siempre. Ustedes saben, la escuela nos formó en eso. Somos una familia que si nos encontramos nos abrazamos fuertemente. A pesar de esta distancia, los abrazo enormemente. Los quiero enormemente. Son parte de lo que soy y de lo que he sido. Los recuerdo siempre. Ya, miles de clases. Que ellos se fueron a tomar un traguito al Copas y tanto Edgar Brenes como Luis Ducoudray tenían unos carritos Honda pequeñitos. Los agarramos y los subimos al lado de la 20. Y cuando llegaron no los encontraban y buscando quién nos robó los carros, qué están. Y después se dieron cuenta que estaban guardados y ahí mismo los arrancaron y... Voy por un café, pues ya me estoy poniendo nervioso. No salgo yo aquí, digamos. Ahí las manos, los dedos, nada más. No sé, hay una mosca, chicos. Hay una mosca, ¿verdad? Necesitamos matarla. Los profesores, acá, ay no, corte. Listo, está seteado. Se supera en primer plano. Para ayudar a tu entorno, para ayudar a otras personas, todo ese potencial creativo que... Porque yo llegué a Costa Rica en un año sabático, hacemos pasar el año. Toma dos. Gracias a ustedes.